Mucho antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que el pecado caminara entre los hombres, en los albores de la creación, Asmodeo fue concebido como un ángel de luz. Pero a diferencia de sus hermanos, él no era un guerrero ni un mensajero del juicio divino. Su propósito era mucho más sutil, más profundo y, a la vez, más peligroso. Fue puesto para custodiar los afectos humanos, para guiar los deseos del corazón hacia el amor verdadero, la unión legítima y el respeto sagrado entre las almas. Asmodeo conocía el corazón del hombre mejor que muchos otros seres celestiales. Entendía que el deseo era una fuerza dual, una chispa creadora capaz de forjar los lazos más fuertes, pero también una llama destructora que podía consumirlo todo. Su misión era mantener ese fuego bajo control, para que iluminara sin quemar, para que uniera sin esclavizar. Pero observar a la humanidad tan de cerca durante tanto tiempo se convirtió en su perdición. Desde su posición privilegiada, fue testigo de cómo los hombres eran dominados por sus impulsos más básicos. Vio reinos caer en la ruina, familias desintegrarse y voluntades de hierro rendirse por un deseo que no supieron gobernar. Y en lugar de advertir, Asmodeo comenzó a admirar ese poder. Se obsesionó con la idea. Se preguntaba cómo algo tan simple, tan visceral, podía tener tanto control sobre criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Poco a poco, casi sin darse cuenta, el ángel custodio dejó de servir y comenzó a desear. Ese fue su primer error, el primer paso hacia el abismo. La caída de Asmodeo no fue un acto súbito de rebelión. Su corrupción fue lenta, silenciosa, casi imperceptible. Empezó a justificar pensamientos que no debía tener. Confundió el amor con la posesión, el afecto genuino con el control y el deseo con el derecho absoluto. En esa distorsión del corazón, en esa perversión de su propósito original, nació la lujuria. No como un acto físico, sino como una enfermedad del alma. Cuando finalmente se rebeló, no lo hizo con estruendosos gritos de guerra ni con espadas de fuego. Su rebelión fue interna, una decisión fría y calculada. Decidió usar el deseo, la misma fuerza que debía proteger, como un arma. No para unir, sino para dominar. No para crear, sino para dividir y conquistar. Y por esta traición a su propia naturaleza, fue expulsado del cielo. Al caer, Asmodeo no perdió su inteligencia ni su profundo conocimiento del alma humana. Al contrario, los perfeccionó para sus nuevos fines. Se convirtió en el demonio que susurra al oído, no el que obliga por la fuerza. Es la voz que promete placer inmediato sin consecuencias. El que te hace creer que todo deseo, por oscuro que sea, debe ser satisfecho sin demora. Su estrategia es simple pero devastadora. Actúa en la mente antes que en el cuerpo. Primero, debilita la voluntad con tentaciones constantes. Luego, confunde los límites morales, haciendo que lo incorrecto parezca aceptable. Y finalmente, apaga la voz de la conciencia, reemplazándola con la urgencia del impulso. La lujuria que él representa no es meramente carnal. Es la obsesión por poseer, por consumir al otro, por transformar a las personas en objetos para satisfacer un vacío. Bajo su influencia, el amor pierde su valor sagrado y se degrada a un simple acto de uso y desecho. La conexión se vuelve transacción. Las antiguas tradiciones advierten que Asmodeo se alimenta del vacío interior. Donde encuentra soledad, siembra dependencia emocional. Donde percibe inseguridad, promete una falsa aceptación a cambio de tu integridad. Donde hay dolor, ofrece un placer momentáneo como un anestésico que nunca cura la herida, solo la profundiza. Pero este placer siempre cobra un precio muy alto. Las historias nos dicen que quienes caen bajo su dominio no pierden su cuerpo, sino su rumbo. Se alejan de su propósito, de su fe y finalmente de su propia identidad. Se convierten en una sombra de lo que podrían haber sido, atrapados en un ciclo sin fin de deseo y decepción. Porque la lujuria, cuando gobierna, nunca satisface. Solo exige más y más, dejando un vacío cada vez mayor. Sin embargo, a pesar de su poder, Asmodeo no es invencible. Las mismas enseñanzas que describen su fuerza
también revelan su debilidad fundamental. Él no soporta la disciplina. Huye de la verdad como de la luz del sol. Y no puede resistir el poder del dominio propio. Donde hay claridad espiritual, donde hay una voluntad firme y un corazón anclado en principios, su influencia se rompe. La fe nos enseña que el deseo en sí mismo no es el enemigo. El verdadero enemigo es perder el control del corazón. Y ahí radica la lección más importante de este ángel caído. La existencia de Asmodeo es un recordatorio eterno de lo que sucede cuando el deseo gobierna al espíritu y no el espíritu al deseo. El tercer ángel caído nos deja una advertencia que resuena a través de los siglos. No todo lo que se siente debe seguirse. No todo lo que atrae edifica y no todo placer conduce a la vida. El verdadero poder no reside en ceder a cada impulso, sino en resistir con sabiduría, no en consumir sin medida, sino en amar con respeto y profundidad, no en la urgencia del momento, sino en el control soberano del alma. La batalla contra Asmodeo no se libra en campos de guerra, sino en el silencioso santuario de nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Hasta pronto.